Amigos de Farsis, qué bueno volverlos a ver después de algún tiempito, y este rato estamos en modo radio, entonces me verán con algún tipo de tecnología acá, pero qué bueno verlos otra vez. Que Dios les bendiga, qué bueno que estén acá. Y acá les tengo un mensajito muy pequeñito y creo que les va a gustar, se va a llevar para que se lleven con ustedes. Saquen sus Biblias electrónicas. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es interesante que Pablo menciona que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, si nunca fuimos crucificados con Cristo. Entonces Pablo está haciendo es una suerte de metáfora en la que dice, bueno, lo que pasa es que Cristo, que nunca mereció ser crucificado, recibió la crucifixión, y nosotros, que merecimos la crucifixión, nos dio la gracia. Y en ese acto de amor, Jesús se lleva nuestros pecados, se lleva nuestra naturaleza pecaminosa, porque Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se lleva lo que fuimos para que Él pueda vivir en nosotros. Y uno inmediatamente empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Claro, los cristianos pecamos, y eso tenemos que estarlo muy conscientes. De hecho, la palabra es muy clara, diciendo, si uno dice que no tiene pecado, se hace mentiroso, y no somos mentirosos, sí tenemos pecado, pero hay una diferenciación, vivir en el pecado y pecar. Los que viven en el pecado empieza a desaparecer ese dolor de pecar, mientras que los que pecamos, el dolor persiste. Vamos a ver. Si yo peco como cristiano, debe haber un dolor intenso en mi corazón de haberle fallado a Dios, y una pulsión que me lleve a pedirle perdón a Dios. Mientras que si empezamos a vivir en el pecado, empieza ese dolor por Jesucristo, ese dolor que por haberle fallado a Dios empieza a desaparecer. Y de hecho es muy claro, ¿no? Uno de los ejemplos más vívidos de eso es, por ejemplo, las relaciones sexuales entre parejas antes del matrimonio, ¿no? Entonces empiezan a tener relaciones, la misma sociedad empieza a empujarlas a que tengan relaciones, los mismos jóvenes, y el dolor empieza a desaparecer. Y cuando el dolor empieza a desaparecer, uno empieza a darse cuenta que está viviendo en el pecado. Es decir, ese dolor ha empezado a desaparecer y empieza a surgir una suerte de regocijo de nuestro pecado. Y ahí tendremos que recordar la parábola, ¿no es cierto?, del hijo pródigo, en el que el hijo pródigo va, se gasta toda su riqueza, pero no deja de ser hijo, y empieza a regocijarse en el pecado y empieza a gastar todo. Y después, cuando ya el pecado lo coge, es decir, cuando las consecuencias nos empiezan a coger, las consecuencias del sexo prematrimonial nos empiezan a coger, cuando las consecuencias de nuestras mentiras acumuladas nos empiezan a coger, cuando las consecuencias de nuestra arrogancia nos empiezan a coger, ahí empezamos a recordar otra vez de nuestro Padre y regresamos a nuestro Padre. Y hay algo interesante que debemos recordar siempre, como la parábola del hijo pródigo. Nuestro Padre hará fiesta cada vez que regresemos al Padre. Y llevémonos eso esta tarde y noche. Los que nos ven en el día, el Padre se regocija cuando regresamos al Padre, porque nunca dejamos de ser hijos. Nunca dejamos de ser hijos. Y recordar lo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que nos lleva a declarar audiblemente todos los días, Señor, hoy muero para que tú vivas en mí. Hoy en mi carne muero para que tú vivas en mí. Yo someto hoy toda mi carne, todo mi cuerpo, todos mis pensamientos hoy para que tú vivas en mí. Porque el cristiano sigue siendo hijo, a pesar del pecado.